Desmalezadoras, barredoras y peinadoras de césped sintético. Equipos comercializados únicamente a batería de ion litio. Dinaclean ofrece un excelente y rápido servicio postventa, todos los repuestos y una amplia garantía. Dinaclean, showroom en Yaguarón 1917 y en nuestra web dinaclean.com.uy. Nuevo taller de INACAL, gestionando experiencia con el cliente. 25 y 27 de junio, de 18:30 a 21:30 horas. Modalidad online. El objetivo es el de proporcionar a los participantes herramientas de aplicación práctica para el análisis, diseño y optimización de servicio prestado a los clientes, basándose en lo que piensa, siente y experimenta cada uno durante todo el recorrido de contactos con la organización. Para mayor información o inscripción, WhatsApp 091 900 664 o por mail secretaría@inacal.org.uy. Hay momentos en los que usamos poca energía. Y otros en los que ponemos toda. Es normal que haya variaciones a lo largo del año. En UTE sabemos que tu consumo energético puede tener oscilaciones. Por eso lanzamos Cuota Fija, una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos, para que disfrutes la energía eléctrica todo el año, pagando todos los meses lo mismo, de acuerdo al promedio de los importes de tus facturas de los últimos 12 meses. Entrá al simulador, calcula tu cuota fija e informate más sobre las condiciones en ute.com.uy. UTE, transformando con energía nuestro país. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Presenta Salinas del Almirón. El martes de la semana pasada, Carolina Cose cerró su gestión como intendenta de Montevideo, el séptimo periodo consecutivo del Frente Amplio en la capital. Lo hizo tras gobernar 1.194 días, poco más de 3 años, luego de asumir el 26 de noviembre de 2020 y pedir licencia el 4 de marzo pasado. Fue una gestión inusualmente breve, fruto de que las elecciones departamentales de 2020 se postergaron por la pandemia y de que Cose solicitara licencia sin goce de sueldo para ser precandidata nacional por el Frente Amplio. Al cerrar su mandato, en un discurso en el renovado Espacio Modelo, dijo que su gestión se centró en no dejar a nadie atrás. No dejamos a ningún lugar atrás, porque así como hicimos la avenida Pedro de Mendoza, también hicimos 21 de septiembre, no dejamos a ningún lugar atrás, porque cambiamos el Teatro de Verano y la zona circundante, pero también nos propusimos el Balcón del Cerro y no dejamos a nadie atrás. Para los ediles de la coalición de izquierdas, este periodo al frente de la Intendencia de la capital estuvo marcado por un recorte en los dineros que gira el gobierno nacional y se habla de asfixia. Para la oposición, se trata de la peor gestión del Frente Amplio en sus varios ciclos en la comuna. Al cierre del ejercicio 2023, el déficit acumulado de la Intendencia de Montevideo fue de 17.000 millones de pesos, lo que representa el 54% de sus ingresos anuales actuales. En 2021, ese mismo déficit acumulado era de 3.738 millones de pesos. 2023 se cerró con un déficit de 439 millones. El nuevo intendente, Mauricio Zunino, quien era director de Hacienda de la comuna, dijo que esta intendencia transformó muchas vías y restó importancia al déficit. No tiene básicamente inconvenientes. El resultado del 2023 fue un déficit de 430 millones. Eso es un 1,5% del presupuesto. Si lo comparamos con otras estructuras gubernamentales u otras intendencias o gobiernos subnacionales, está por debajo y en realidad de muchos de otros gobiernos. ¿Y qué balance se hace entonces de la gestión de Cose en Montevideo y del Frente Amplio en general? Lo debatimos esta mañana con el edil Nicolás Laza, del Frente Amplio, y Javier Barrios Bove, del Partido Nacional. Francisco Morales, Otra Mañana. Laza, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirlo esta mañana. Edil Barrios Bove, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, también gracias por la invitación, por estar acá. Por favor, es un gusto para nosotros recibirlos a ambos para que justamente intercambien ante los oyentes de Oriental y de Otra Mañana acerca de cómo evalúan la gestión del Frente Amplio aquí en Montevideo y en particular de la intendenta Carolina Cose.
lanza una primera evaluación general, una primera visión general sobre lo que ha sido la gestión de Carolina Cose en la Intendencia de Montevideo, más allá de que el actual periodo continúa, por supuesto, ahora con el Intendente Zunino. Una primera imagen en general. Me quedo con esto último que estabas diciendo. Esto es un periodo de gobierno que no terminó, que solamente cambió el liderazgo, quien está al frente de la gestión, pero va a tener continuidad con Mauricio lo que hizo Carolina, que no lo hizo Carolina sola, en definitiva fue el programa del Frente Amplio, elaborado por cientos de miles de militantes que allá por el año 2020 estuvimos poniéndole cabeza, diseñándolo, planificándolo, y que luego, a partir de la campaña electoral, vos recién decías en esto de la presentación, fue una gestión breve porque se tuvieron que postergar las elecciones departamentales unos 4 meses, por la pandemia. Bueno, incorporamos la pandemia a la realidad, y en ese marco, sobre todo desde la candidatura de Carolina, se instaló el Plan ABC como una propuesta de campaña, que era una forma distinta de aplicar el programa, atendiendo la realidad. Eso fue lo que hicimos, y hay muchas formas de analizar las gestiones que siempre tienen sus luces, sus sombras, que nunca es ni lo peor ni lo mejor, siempre por lo general está en el medio. Hay algunas formas que es analizarlas a través de sus obras, de sus frutos, de sus números. Sobre los números después, cuando nos metamos, quiero hacer una precisión respecto de unos datos que vos planteaste recién, porque no tienen tanto que ver, tienen más que ver con un cambio de reglamentación del Tribunal de Cuentas que con las cuentas como venían, y no son tan así los aumentos que planteaste, pero después lo desarrollamos. Bien. Pero bueno, los números son una forma de aproximarse a las gestiones. Hay muchos otros aspectos, y realmente lo que nosotros tenemos para decir es que esta ha sido una gestión muy centrada en las personas, en lo humano, que las ciudades, el departamento, no es solamente sus estructuras, sus infraestructuras y su cemento, sino todas las relaciones que se dan en este territorio, y que las relaciones hay que sostenerlas, hay que cultivarlas, y que esta ha sido una intendencia y una gestión que ha estado centrada en sostener la vida en momentos muy difíciles del departamento y del país. Laza habla de una gestión centrada en las personas. ¿Cómo califica el edil Barrios Bove la gestión de Carolina Cose al frente de la Intendencia? Primero vamos a lo más general. Para nosotros es la peor gestión en esos 7 periodos de gobiernos que tú mencionabas. Y lo segundo es una gestión corta porque la intendenta no cumple su palabra. Cuando recién salió electa, todos, por las experiencias que hemos tenido, los candidatos que van a la intendencia, ya sean precandidatos o los que salen intendentes, utilizan la intendencia como un trampolín para la presidencia de la República. Todos tus colegas le preguntaban, ¿usted va a terminar la intendencia? Sí, yo soy una mujer de palabra. Yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Esa es la frase de Carolina Cose. Y yo voy a terminar mi mandato. A las pruebas nos remitimos. Hace 4 meses, como tú decías, pidió licencia sin goce del sueldo y terminó renunciando el 8 de este mes. Entonces, una persona que incumple su palabra ya te presenta como es. Y lo que dice Nicolás de que las obras y de cara a la gente, no es así, porque muchas veces las obras transforman la vida de la gente. Te pongo un ejemplo. Si tú mejorás los tiempos de transporte público porque haces el solo bus, mejorás, ordenás el tránsito, si a vos te dicen que en vez de demorar 20 minutos de tu casa a tu trabajo, demorás 15, ganás 10 minutos, 5 de ida y 5 de vuelta de tu vida. Multiplicalo por una semana, por un mes, por un año, y eso también mejora la calidad de vida de las personas. Y esas son las cosas que la intendencia tiene que hacer. Otro ejemplo, si tú reconoces bien los residuos, mejorás la calidad de vida de la gente. En el caso de los cursos de agua, que están muchas veces cerca de los asentamientos, si están llenas de bolsas, de basura, hasta de autos, porque también pasa, y se inunda y hace una represa, y después vienen cuando lleguen las lluvias y te dicen que es el cambio climático, mejorás la calidad de vida de la gente, y muchas veces gente que termina inundada con todo eso. Entonces, cuando hablamos de obras, también nos referimos a eso. No es un monumento, no es un monolito, no es una parada del ómnibus, aunque también eso mejora la calidad de la vida de la gente. Las obras no son mala palabra. Y uno de los problemas que tiene esta intendencia, y en especial la de Cose, es que tiene la peor
margen porcentaje de inversión de los últimos 35 años, aproximadamente el 10%. Vamos por temas, por núcleos. ¿Qué fue el Plan ABC? El Plan ABC fue una estrategia que empezó a desarrollarse en el marco de la campaña electoral, que trataba de cruzar el programa del Frente Amplio, que había sido elaborado allá por enero, febrero del 2020, antes de que existiera la pandemia, con la realidad. Porque lo peor que puede hacer uno es aferrarse al librito sin adaptarlo a la realidad que tiene, que fue novedosa, porque no teníamos los mismos indicadores ni económicos, ni de desempleo, ni de pobreza, ni de las demandas que estaban habiendo en la sociedad, y lo que hizo fue leer qué era lo que estaba pasando y dar respuestas en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de territorio, con intervenciones pequeñas en distintos lugares del departamento, con intervenciones que fueron en obras, quizá obras que no insumieron grandes recursos, no implicaron grandes erogaciones, pero que sí tuvieron gran impacto en las zonas en las que estábamos haciendo referencia. Entonces, hay una línea también muy fuerte de violencia basada en género, es decir, distintas formas que asume, distintas caras de la desigualdad, bueno, abordarlas a través del ABC. Que un ABC no sustituye al otro. Esto me parece que también es relevante decirlo. Hay competencias de la Intendencia que nunca las dejó de cumplir, que tienen que ver con las tareas más básicas. Ahora, el país se estaba cayendo a pedazos en aquel entonces. El gobierno nacional había tomado algunas medidas que necesitaban ser complementadas por el gobierno departamental, por todos los gobiernos departamentales. En definitiva, tenemos esta situación arriba de la mesa, colaboremos todos, y bueno, ahí el gobierno de Montevideo encontró estrategias para poder colaborar y evitar que se cayeran nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Entonces, allí donde el gobierno nacional puso los jornales solidarios, la Intendencia complementó con más puestos a través de oportunidad de trabajo. Allí donde se estaban necesitando cuestiones en materia de salud, bueno, allá fue la Intendencia de Montevideo a ampliar el horario de cobertura, sumando un día a la mayoría de las policlínicas, generando policlínicos móviles para los municipios de la periferia, aportando locales para la vacunación del COVID, es decir, complementando en muchos casos. Y el Plan ABC, que era una experiencia que estaba prevista para el primer año de gestión, terminó extendiéndose por efecto de que la recuperación en Montevideo no fue la misma que en el resto del país. A Montevideo la recuperación le llega después y más tardíamente, porque nosotros tenemos un modelo económico que está muy empujado por el campo, digamos, por el agro, y Montevideo, los principales rubros tienen que ver con los servicios. Entonces, son los que quedaron más afectados y los que todavía vivimos los coletazos. Cuando nos estábamos acomodando, tuvimos la crisis hídrica, y también fue otro golpe fuerte para Montevideo que ha tenido impacto en las áreas más rurales, pero también ha tenido impacto en sus cuentas, y cuando nos metamos en eso también tenemos cosas para decir. ¿Qué fue el Plan ABC para usted? Lo primero que me gusta, que con Nico ya hemos intercambiado en muchos medios, yo digo que somos como sparring porque vamos a muchos debates, y me gusta que haya cambiado su discurso, que hable de complementación, no de retiro del gobierno nacional y presencia de la Intendencia. Me parece que esa es la palabra, y me alegro que haya cambiado a complementación, porque lo que vivimos al principio de marzo de 2020 no estaba previsto en la cabeza de nadie. Fue una pandemia mundial y que no había antecedentes. Yo no voy a hablar de lo que dejó el gobierno nacional, que dejó una vacuna para todo eso y todo lo que hubo. Todos nos tuvimos que adaptar a eso. Y el gobierno nacional puso muchísimos, se duplicaron los CTI, se hicieron los sistemas de vacunación, de hisopado, todo lo que recordamos. Y el gobierno nacional también ayudó a todas las ollas populares. La mayoría de la alimentación que llegaba era a través del MIDES, que sí, que colaboró en la Intendencia, porque muchas veces el reparto lo hacían en camiones de la Intendencia. Es bárbaro, es lo correcto en un momento de crisis, que todas las instituciones no compitan, sino que se complementen. El ABC para nosotros fue un programa mediático, ¿tá? Porque empezó con algunas obras en barrios puntuales, obras que por su porte mejoraron provisoriamente la situación de algunos barrios, pero tú vas hoy, porque otro de los problemas que tiene Montevideo es la falta de mantenimiento, vas hoy y el bitumen que habían puesto a la entrada del asentamiento ya desapareció. Algunos
puentecitos que habían hecho para que los vecinos puedan circular, ya desaparecieron. Entonces, después se transformó el ABC en pintar los semáforos de verde. Después se transformó el ABC en un diario. La gente ya no de diario. Veamos los medios de comunicación, hoy se usan las redes, la radio, el diario papel, y eso era el ABC. En eso se transformó el ABC. Es una campaña mediática para reafirmar lo que hemos dicho. La gestión de Carolina Cose estaba todo pensado en su precandidatura y todos los eventos que realizó muchas veces eran eventos políticos dirigidos a eso. En eso se transformó el ABC. Que se hayan extendido los horarios de policlínicas, está bien, se extendió en todo el país con el Ministerio de Salud Pública, que haya dado aporte alimenticio, como hacen las intendencias del interior o el ejército cuando hay una inundación. Vemos el apoyo y la complementación. Y lo que habla de los jornales solidarios es correcto. Pero el programa de la intendencia ya existía. Era el barrido otoñal. Después se modificó. Y si analizamos lo que llegaba directamente, la intendencia más o menos, para que tengas una idea, pagaba 30.000 pesos por persona. Por persona de ese programa de trabajo que decía Nico. ¿Sabes cuánto llegaba la persona? 15.000. Porque los otros 15.000 se lo quedaba la ONG. De los 15.000 que pagaba el Estado Central, los 15.000 llegaban a la gente. Vamos por el otro tema, tema dinero, tema presupuesto. Usted lo manejaba en el arranque, quería hacer alguna apreciación con respecto a lo que mencionábamos en la interna, en el arranque en la intro del reportaje, del debate de esta mañana. Hay unos datos que salieron publicados ayer en el diario El País, que son de donde extraje justamente esta información, que habla de un déficit acumulado de 17.000 millones de pesos de la Intendencia al ejercicio 2023 y que el año 2023, o sea, solo la unidad del año, cerró con un déficit de 439 millones de pesos. ¿Qué apunte quería hacer con respecto a esto? Que en realidad hay un cambio que impuso el Tribunal de Cuentas en donde le obliga a todas las intendencias del país a pasar al déficit todo su pasivo financiero. Para que se entienda, es como que nosotros las cuentas de una casa, de un hogar, las medimos entre lo que nos entra y lo que nos sale. Tenemos lo que nos sale es la cuota del banco hipotecario, por poner un ejemplo, que son 25.000 pesos mensuales. Pasar todo el pasivo financiero al déficit implica que yo tengo que contar todas las cuotas que tengo que pagar de aquí hasta el 2040. Entonces eso hace que se aumente tan drásticamente y se pase de esos 3.900 a esos 17.000. Si nosotros no cambiáramos el criterio de registración contable, esto es una cosa... es difícil de entender. Bastante técnica. Es muy técnica, pero que tiene que ver con un cambio, una lógica que sobre todo la sufren en este impacto y estos saltos las intendencias que tienen fideicomisos, digamos, que tienen obras más allá del periodo. Montevideo, Canelones, Maldonado, creo que Rocha también. Si esto no hubiera cambiado, el déficit acumulado sería de 4.125. Digo, porque es una diferencia sustancial y que obedece no a un incremento de gastos ni un incremento de déficit en sí, sino a una nueva forma de registración que tiene sus complejidades, porque te obligan a poner, por ejemplo, es ir hacia una lógica más de registro patrimonial, te obligan a poner cuáles son tus deudas, pero no te permiten poner cuáles son tus bienes. Entonces, supongamos que la Intendencia ponga todos sus inmuebles en el balance, le daría muchísimo mejor, pero sin embargo no lo puede hacer. Entonces, esto es mega técnico, pero quiero hacer esa salvedad porque es importante. Capaz que si nos manejáramos con las lógicas que estábamos aplicando hasta antes de esta modificación, el déficit acumulado sería de 4.125, que la cuenta que hay que hacer ahí es cuánto es el déficit, ¿no? El déficit acumulado en relación a la capacidad de recaudación que tiene la Intendencia. Y cuando nosotros hacemos esa cuenta, nos da que es el déficit acumulado es un 13,45% de la recaudación de la Intendencia. Si nosotros la miramos en una película un poco más completa, yo tengo acá información de los últimos 18 años, nos encontramos con que este 13,45 está de estos 18 años en el lugar número 14. Hemos tenido años 2007 en donde este 13,45 era 25,60. Me voy al 2010, 18,05. Es decir, mirando toda la foto es una cifra manejable que representa más o menos
un 1,4% de la recaudación. O sea, son 5 días de operativa. Esta es una forma de leerlo, pero me parecía que era importante cambiar para no generar confusión. Vale la pena la aclaración. Un comentario de Barrio Gómez sobre este punto en particular, y después vamos sobre el otro punto que tenemos más de fondo, que es por qué la Intendencia, como también pasa con el Estado Nacional, gasta más de lo que entra. Un apunte sobre esto que decía recién Nicolás Lázaro. Lo primero, es correcto lo que dice Nicolás, que hubo un cambio en la forma de registración por parte del Tribunal de Cuentas, pero también no es tan complicado. Es como tu casa. Vos vas, por ejemplo, nosotros que tenemos que hacer declaración jurada, te ponen el activo y te ponen el pasivo. Y en el pasivo vos tenés, si tenés una hipoteca como yo, que compré mi casa, lo tenés que poner. Y te cobran todas. O más fácil para la gente. Vos vas, tenés una tarjeta de crédito y te dice un límite. Vos podés, capaz que tener un límite X, pero te dice saldo disponible. El saldo disponible es porque la tarjeta te compraste en 12 cuotas y te dice, no, eso no, porque yo tengo que pensar cuánto es eso. O sea, le pasa a todo el mundo. Es la realidad. No es algo, antes era una ficción lo que pasaba. Después, en cuanto al déficit. El déficit, como tú decías, son 439 millones de pesos. Aclaremos. El problema es que la Intendencia, su presupuesto, había dicho que este año iba a tener un superávit de 800. Entonces, si yo digo que iba a tener 800 y hoy tengo menos 439, en realidad la diferencia son 1.200 millones. O sea, de entre lo que yo preví y lo como me fue, son 1.200 millones que le erraron. Y por último, Nicolás decía, hacía una gráfica o recorría una película y decía, el peor año fue 2017, 2007, dijiste, Nicolás. Es en esa relación en que esa estaba relación. diciendo. Es lo que plantea que es una relación deuda sobre producto, Pero, digamos, para pero está bien, simplificárselo al oyente. está bien, pero él decía, ¿sabes cuál es la diferencia? 2007, periodo del Frente Amplio. En la última vez que gobernó el Partido Colorado, ¿tá? Que lo entregó en el 90, había superávit. Y lo entregó con superávit. No había ese déficit acumulado. Y volvemos al tema. Son las malas gestiones del Frente Amplio lo que llevan a acumular ese déficit. Pongamos de los 4.000 millones, como dice Nicolás, que hoy por la registración son muchísimos más, pero hay déficit. Y sigue habiendo déficit. Y no solucionan ese problema. A ver, Raza, sobre este último punto. Y en particular sobre lo que planteaba recién con la pregunta, el tema de que se gasta más de lo que ingresa, en resumidas cuentas. Sí, bueno, yo creo que hay una particularidad que tiene este déficit de este ejercicio. Esta administración, la de Carolina Cose, los 3 años que estuvo al frente de la Intendencia, arrojó 2 años hubo déficit y 1 año hubo superávit. Ahora, este último déficit obedece no tanto a que se gastó más de lo que estaba previsto, sino a que se recaudó menos, a que ingresaron menos recursos de los que estaban previstos. Y en esto me corregí cuando dije recaudación, porque no tiene que ver con la recaudación, sino que el 85% del déficit obedece a una disminución de los ingresos y no de los necesariamente de los que recauda la Intendencia, sino de los que vienen del gobierno nacional. Y esto no se trata, porque quiero ser muy serio en esto, no se trata ni de echarle la culpa al gobierno nacional, ni decir, ahora, uno cuando tiene que analizar esto matemáticamente, y olvidémonos de los signos políticos, tiene que analizar las variables que incidieron en esto. Y encontramos que tuvimos reducciones de ingresos muy significativas en este tiempo. Hablamos de un déficit de 4,39. 3,95 obedecen a una disminución de las partidas por el artículo 214, que son las partidas que da el gobierno central a las distintas intendencias, que se redujeron en 395. Estamos prácticamente hablando de cerca del déficit. Y estas partidas se redujeron porque la recaudación del gobierno nacional, aún en una economía en expansión, se redujo prácticamente un 1%. Esta información está en la rendición de cuentas que presentó la ministra de Economía al Parlamento. No se justifica y hay otras razones, podemos tener algunas... nosotros tener algunas explicaciones para cómo puede estar sucediendo esto, pero lo cierto es que tiene un efecto concreto en las intendencias, en su recaudación, a los que se suma un cambio en el cálculo de la partida que tiene que ver con alumbrado, que Montevideo se metió de lleno en la política de renovación de luminarias, más sustentable, sobre todo el pasaje a LED, más sustentable en términos ambientales, obviamente que es más económica. Había una promoción por parte del gobierno central de esto. Cambió el cálculo y ese cambio de cálculo perjudicó al departamento de Montevideo en 168 millones. Entonces ya con esos 2 datos me pasé del déficit. Si nosotros después le agregamos que, por ejemplo, tuvimos una disminución en la recaudación por la tasa de saneamiento derivada de que tuvimos una crisis hídrica en el 2023
y que la gente no consumía. Como no me quiero abrir, no, si el agua era potable, si era bebible, toda esa discusión no la pongo. Lo concreto es que la gente no la tomaba o no la consumía. Eso redujo el consumo de los hogares y eso tuvo un efecto en la recaudación de la tasa de saneamiento de 228 millones. Ya ahí me paséis prácticamente, si además le sumo lo que por una resolución judicial, pero motivada por el gobierno nacional, de generar esa disputa jurídica por la tasa de inflamables, Montevideo perdió de recaudar 39 millones que tenía previstos. Y esto tiene que ver también con un imponderable. Yo estoy hablando de cuestiones que son imponderables, que vos no las podés manejar. ¿Qué fue lo que hizo Montevideo? Con esto tuvo una reducción de ingresos de prácticamente el doble de su déficit. Si nosotros no tenemos el doble del déficit que el que tenemos hoy, fue porque leímos la realidad y porque trabajamos en revertirla y en ajustar por otros lugares, optimizando el gasto, que ya lo habíamos hecho en el presupuesto quinquenal. Nosotros no gastamos de más. No gastamos más de lo previsto en gasto de funcionamiento, no se gastó más de lo previsto en inversiones y se gastó un poco más de lo previsto en retribuciones personales. Barrios Bové. A ver, vayamos por partes. Lo que tiene que ver, Nico decía, con la recaudación del gobierno central es algo similar a lo que pasó con la recaudación de la Intendencia. Además de la crisis hídrica que no afecta tanto las cuentas nacionales, sí afectó la sequía. ¿Y cuándo uno recauda? Cuando cobra impuestos. Si vemos todo lo que pasó con el agro, con la soja, con eso, hubieron menos exportaciones, entonces tenés menos recaudación. Eso por un lado. Pero tampoco, como si se asfixia Montevideo, lo dijo y lo reconoce ahora, me parece muy bien, fue parejo para todas las intendencias. El 214, la distribución del 214 sigue el mismo texto que en 2006 cuando se puso. A Montevideo le toca el 2,39. Y si mirás ese artículo dice, a Montevideo le toca el 2,39 y al resto de las intendencias. La única que está fija y después se negocian son el resto de las intendencias. Eso por un lado. Segundo, lo de la tasa de alumbrado. Lo sabían desde el primer día, desde el 2020. Lo que pasa es como, a ver, si vos te quedás sin trabajo o tenés un ingreso menos porque tenías una casa y no la alquilás más, vos tenés que ajustar tus números. ¿Y por qué se pasó lo de la tasa de alumbrados? El programa que menciona Nicolás es del 2009, se inició el 2009 y tenías plazo como una promoción hasta determinado punto. ¿Qué pasó? Entre el 2009 y el 2019, que fue cuando el intendente Daniel Martínez hizo el fideicomiso para el cambio a luces LED, 2019 Martínez, no Cose, que demoró después 3 años en aplicarlo, todas las otras intendencias cambiaron. Preguntale a Canelones que cambió todo y ya pagó. Y no tuvo ningún problema. Y no fue el gobierno que asfixió. Fue Montevideo, que demoró 10 años, ese paquidermo, que es ese elefante blanco que se mueve muy despacio, que es la Intendencia de Montevideo, demoró 10 años. Si lo hubiese hecho en 2009, 2010, cuando era un gobierno del frente que supuestamente no los asfixiaban, ya lo tendría pago. El problema es la Intendencia de Montevideo, no es lo demás. No siempre tenés que echarle las culpas a los demás. Que te digan, la Intendencia sigue recaudando. Por ejemplo, la contribución inmobiliaria sigue recaudando más. ¿Hizo un ajuste? ¿Benefició a un montón de gente? Sí. ¿Le recargó a los que más pueden aquello? ¿Verdad? Ahora, cuando tú neteas lo que le descontó a uno y lo que les subió a otros, el saldo es un ajuste fiscal porque recauda más y termina pagando. Distribución sería, si todo lo que yo recaudo de más por ese aumento, lo termino volcando al resto de la gente. Pero no fue así, recaudó más, le da positivo. Entonces, Nico dice que son 400 y pico de millones. Está bien, podemos reconocer eso. Ahora, si ibas a ganar, ibas a tener un superávit de 800 millones, te faltan 800 cómo justificarlos. Y ese es el problema, porque los números, la crisis, nuestro presupuesto que se vota se votó mucho más tarde, porque arrancamos mucho más tarde, ya tenías toda la previsión, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, a los números, y el problema es lo que decía al final Nicolás, ¿cómo es la composición del presupuesto? Tú tenés a grandes números, para que entienda la gente, 60% retribuciones personales, 30% gasto de funcionamiento y un 10% de inversiones. A números. El problema es que si vos no atacás eso rígido, duro, que es el tema de las retribuciones salariales, no tenés margen de hacerlo. Yo no estoy diciendo despedir a nadie mañana ni pasado. Lo que estoy diciendo es, muchachos, hoy hay nuevas metodologías, nuevas tecnologías. En la medida que hay tareas que se van suprimiendo y que las personas se van jubilando, van renunciando, bueno, hay determinadas cosas que no las tenés que seguir haciendo o que las podés hacer de una forma mucho más productiva.
Vamos a avanzar sobre este último punto. Quedan 2 temas más que quiero incorporar en la charla de esta mañana. El tema de ingreso de personal a la Intendencia de Montevideo por 2 visiones, por 2 aspectos eventualmente. El primero, se denuncia de parte de la oposición la forma clientelar del ingreso de estas personas. Y segundo, lo desmedido eventualmente del ingreso de personal a las intendencias que se viene acumulando en los últimos años. ¿Qué visión tienes sobre este punto, Laza? Sí, antes de ir a este punto, recién Javier decía que los recortes, por decirlo de alguna manera, han sido parejos para todas las intendencias. Eso, si bien había un recorte de las partidas centrales para todas las intendencias, y eso es verdad, ha sido diferente. Porque mientras que para el interior la reducción de partidas centrales fue de un 7,9%, en Montevideo fue un 20,6%. Prácticamente 3 veces lo que se le recortó a Montevideo y lo que se le recortó al resto de las intendencias. Entonces, esto lo quería dejar claro. Después, sobre esto, yo no creo que Montevideo sea un ejemplo de una intendencia en la que se aplique el clientelismo político y que tenga su estructura de funcionamiento basada en el acomón y mucho menos. Y con esto, digo porque más allá de algún exabrupto que pueda tener algún edil o alguna edila, no ha sido planteado así, y los números demuestran que eso no es así. Nosotros en Montevideo incluso hemos tenido, hasta si no me equivoco fue llamado a sala o un llamado en régimen de comisión general por un tema parecido a este. Montevideo tiene realmente la situación inversa a la gran mayoría de las intendencias del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que más del 90% de las personas que entran a la Intendencia de Montevideo a trabajar lo hacen a través de concurso. En el interior del país, en intendencias como Cerro Largo, es exactamente al revés. 1 de cada 10 entra por concurso. Los concursos no están establecidos, la mayoría de los servicios están tercerizados, hay acuerdos. Es una lógica, que eso sí efectivamente es una lógica clientelar. Entonces, yo creo que no se puede decir que en Montevideo el grueso de los trabajadores y trabajadoras hayan entrado por designaciones directas, ni mucho menos. Y bueno, ahí están los propios datos generales del gobierno que eso lo desmienten. Entonces, eso por un lado. Creo que lo que sí podríamos llegar a discutir, eso me parece que es un tema interesante, que lo tomo honestamente porque me parece que es relevante. No ha cambiado mucho la foto general de la estructura de gastos de la Intendencia, ¿no? O sea, en este sentido no es que esta es una gestión ni peor ni mejor. Hay una norma en son donde todas malas. Tenés... Las últimas 35 son todas malas. No es que sean todas malas, eso no es así, pero la propuesta es, si vos más o menos tenés más de un 50%, un poco más, que gasta la Intendencia en retribuciones personales, la única forma de reducir eso es echando gente. Entonces, el propio DIL dijo, yo no quiero echar a nadie, no estoy planteando echar a nadie. Ahora, ¿cómo se reducen las retribuciones personales sin echar a nadie? ¿Es desmedida? Eso es una discusión válida, que podemos tener visiones distintas. ¿Es desmedida la plantilla de trabajadores y trabajadoras que tiene la Intendencia de Montevideo? Y bueno, yo creo que para la realidad, para atender a 1,5 millones de montevideanos y montevideanas, no me parece que sea desmedida, no creo que tenga un desajuste por ese lado, no creo que los problemas pasen estrictamente por ahí, y creo que sí podríamos hacer un gran, y creo que es algo... Es difícil porque ahora nosotros estamos con la campaña electoral nacional arriba de la mesa, ya la estamos transitando, pero hay algunos que ya están con mayo en la cabeza. Yo creo que se necesita realmente un pacto general, no digo una política de Estado, porque no sé si es estrictamente una política de Estado, pero necesitamos rediseñar en serio los presupuestos de las departamentales. Necesitamos generar distintas sinergias con el gobierno nacional. Montevideo, y quiero hacer una aclaración, no es que yo me desdiga ni que cambie el discurso, no. Yo creo que durante la pandemia, en algunas cosas nosotros tuvimos con el gobierno nacional estrategias complementarias y en otras compensatorias. Y después de que se terminó la pandemia en adelante, hubo un retiro del Estado Nacional y hubo un sostenimiento de los equipos sociales de la Intendencia, en donde, como somos los que estamos, se nos fueron a demandar un montón de otras situaciones. Que Montevideo no le cobra al gobierno nacional, no le dice atendía tantos miles de usuarios en nuestras policlínicas, entonces hace que me dé tal cosa porque te estoy ahorrando estos recursos. Ahora, si queremos efectivamente, que yo creo que no sería lo deseable, pero
habría que acompañar el discurso de que Montevideo y que la Intendencia solo se encargue de las obras con una asunción de responsabilidades de toda la dimensión, de todo el tejido social y todas las políticas sociales que sostienen a los ciudadanos, porque son montevideanos, pero son uruguayos y uruguayas y deberían estar sus derechos velados y protegidos por el gobierno nacional, y hoy por hoy no lo están. Barrio, sobre el punto anterior, lo que planteábamos con respecto al ingreso a la Intendencia de Montevideo, los ingresos de personal. A ver, la Intendencia de Montevideo, como la Intendencia de Canelones, en el último periodo se transformó el seguro de paro de todos aquellos del gobierno nacional que habían quedado sin sus cargos. Y lo podés ver desde Pablo Ferrari, que se creó una comisión de inversiones en la Intendencia de Montevideo para que no quede en la calle, para que no tuviera que aplicar el subsidio. Lo mismo de periodistas, lo mismo de gente que estaba todo en el equipo del MIES y se trasladó automáticamente a la Intendencia de Montevideo y a la Intendencia de Canelones. Eso ocurrió. Lo podemos contratar contrato con contrato. Después, el tema de los concursos. Yo, cada día, ¿qué quieren? Descreo más de los concursos. Y conozco 25 o 25.000 casos que tú tenés méritos, haces la prueba, pero después terminás en el psicotécnico. Y en el psicotécnico vos tenés la misma puntuación que el otro, pero sos amigo de fulano. Y en el psicotécnico te dicen vos estás más loquito que el otro y perdés. Por lo menos en la Intendencia conozco varios casos de esos. Gente con un currículum excelente para cargos de dirección que no eran políticos y perdieron por el psicotécnico y dio casualidad que ganó su compañero. Y lo mismo pasa en muchas actividades. Entonces, yo de algunos concursos descreo. Porque es una forma de decir, entran por el concurso, pero está digitado sobre todo en el psicotécnico, que es el que podés modificar. Segundo, la Intendencia tiene unos 8.300 funcionarios. Ahora, gente que trabaja para la Intendencia son casi 12.000. ¿Por qué? Porque la Intendencia ha ido tercerizando servicios. Por ejemplo, el barrido de Montevideo y la recolección de residuos en algunas zonas lo hacen ONG. Y hemos visto que también hay ONG compañeras, ¿no? Hemos visto las mismas ONG que después llega la caravana del Frente Amplio y con los campeones de la ONG juntan gente para llevarlo a la caravana. ¿Cuánta gente entra en esas ONG a trabajar? Si decimos que son casi 3.000 personas, es más del 10% de la plantilla de la Intendencia. Ojo, y como dijo Bielsa el otro día, no estoy diciendo que son todos los periodistas, ni estoy diciendo que son todas las ONG, pero hay casos que están documentados y que los hemos denunciado, pero como no tenemos los votos en la Junta, no pasa nada. Después, lo que pasa, yo lo que estaba diciendo es un retiro, como en algún momento se hizo en la administración Valle con el gobierno central, hasta que vino el Frente Amplio y abrió la canilla de nuevo de ingreso de personal. Y nadie estaba hablando de los lugares básicos como si fueran en el gobierno nacional, la policía, los médicos o los maestros, o acá estamos hablando de la gente de las policlínicas, etcétera, etcétera. Nadie está hablando de eso. Lo que sí tenemos, por ejemplo, recordemos lo que fue el convenio colectivo de Arana. Lo que pasa que la Intendencia, para comprar paz sindical, le piden el oro y el moro a DEOM y lo entregan. Recordemos lo que fue el convenio de Arana, ¿se acuerdan? Cuando estaba dolarizado el sueldo de los funcionarios municipales, reventó el dólar y tuvimos que terminar pagando todos los juicios que se vinieron. ¿Por qué? Porque no se prevé y por tema de paz sindical le damos el oro y el moro. Y después, que se puede cambiar, se puede cambiar. Yo pongo el ejemplo siempre de Paysandú. Paysandú pasó en un periodo, el periodo anterior, de un 10% a un 30% en materia de las inversiones. No echó a nadie, no hubieron determinadas cosas. Ordenar la casa, comprar bien y no comprar mal, te permite realizar eso. Y lo último, esto que dice Nico, que es importante, que es el tema de colaborar con la gente, ayudar a la gente, tirarle un cable a veces, o como dice el presidente, hacerle el estribo, el presidente Luis Lacalle Pou, hacerle el estribo para que pueda salir, está bien, está correcto y todo lo estamos haciendo. Ahora, yo te decía que el 30% son gastos de funcionamiento, que 60 eran retribuciones y que 10 eran inversiones. Todas esas ayudas que dice Nico están en el 30% de gasto de funcionamiento y no movió la aguja, no cambió. Si vos me decís pasaste del 30 al 50 o al 40 por las ayudas esas que diste, se movió un punto. ¿Que a la gente es mucho? Sí, pero en la masa de los 800 millones que recauda por año la Intendencia, 2 millones de dólares de lunes a domingo, los 365 días, no movió la aguja. Tenemos ya cerrar, nos quedan 5 minutos para este tramo. Obviamente nos van a quedar afuera temas como la limpieza, como el tránsito, como las obras. Dentro de las obras
Tal vez lo más discutido fue en este periodo las ciclovías, la que se hizo sobre el 18 de julio y sobre la Rambla Sur. También nos queda el tema del juicio político, que fue un momento muy álgido de todo lo que fue esta gestión. Pero quiero cerrar con un debate que ha sido debate hace muchos años y que se intensificó en el gobierno anterior y en este, que es TV Ciudad. El uso que se tiene TV Ciudad, el presupuesto del que dispone TV Ciudad y el debate que se ha dado sobre los sesgos que tiene TV Ciudad y cómo manejan los temas a la interna del canal público de la Intendencia de Montevideo. Transmitiendo, por ejemplo, como pasó recientemente, la Copa América, tal vez la NBA también, pero también con debates sobre la cobertura política que se le daba a algunos temas a la interna de TV Ciudad. En 2 minutos, ¿qué opinión tiene con respecto a la gestión que tiene hoy el canal público de Montevideo? Mira, si yo tuviera que hacerle una crítica sería la opuesta a la que le hace la oposición. Yo creo que en TV Ciudad, sobre todo si uno mira los informativos, tiene mucha más participación referentes de los partidos de derecha que del Frente Amplio. No sé si es por una cuestión de querer vacunarse contra la crítica o qué, pero realmente si tuviera que criticar, yo le critico eso. Me llama la atención que se le diga todo lo que se le diga a TV Ciudad y que sin embargo cuando uno la sintoniza se lo pasa encontrando referentes que en realidad son opositores. Entonces yo no creo que TV Ciudad sea un comité de base, no creo que Canal 5 sea un comité de base. Me parece que hay que ser muy respetuoso con los periodistas que allí trabajan, con su independencia, y esto lo voy a atar con un comentario de recién. Yo creo que que los psicotécnicos, pues esto tiene que ver también con funcionarios de la Intendencia, los psicotécnicos los aplican profesionales de la salud mental, y no se puede desconfiar de los profesionales de la salud mental. No son militantes, no es un comité de base, no son cargos políticos para andar diciendo quién está más apto o no en base a cuestiones que no tengan que ver con la técnica. Entonces yo creo que podemos tener un montón de situaciones particulares y un montón de planteos para hacer, pero si nosotros situamos el problema en los psicotécnicos, situamos el problema en profesionales de la salud mental, que yo creo que eso habría que despejarlo, porque si hay otros problemas de otro tipo, tenemos que ir a hacer la denuncia donde correspondan. Pero quiero también, además como profesional de la salud mental, decir que me parece que es polémico responsabilizar, porque lo que uno está aplicando es la técnica y sus conocimientos que no tienen nada que ver con la bandera política que levante el que está del otro lado del analizado. Entonces eso lo quiero despejar. Con respecto a TV Ciudad, yo realmente no creo que se han hecho tormentas en un vaso de agua con TV Ciudad. Hablabas recién de la ciclovía, son cuestiones que en términos económicos no le han movido la aguja, que han dado muy buenos resultados, que TV Ciudad ha tenido un rol en la divulgación de cuestiones culturales que no tienen pantalla en los medios privados, que se manejan con otros códigos, en donde se sale por otros intereses y no por los intereses democráticos. Entonces, yo realmente reivindico que haya medios públicos en el gobierno departamental y también en el gobierno nacional, y no me animo a hacer planteos que terminen vulnerando a los propios profesionales, porque no puede ser que un periodista sea un militante en TV Ciudad y un gran profesional si trabaja en otros medios privados. Y son las mismas personas, porque en el Uruguay los periodistas, no hay un periodista que trabaje solo en TV Ciudad. Entonces, si yo lo valoro en otros medios, también lo valoro en TV Ciudad. Barrio Boe. Aclaremos, yo cuando hablaba del psicotécnico, a Nicolás le saltó porque le tocaba en la general de la ley como su profesión, pero yo no hablaba de la salud mental. No estaba hablando aquí, estaba hablando, como lo dije recién, no podemos generalizar a todos, pero que así ha habido casos, y que conozco muchísimos casos, en la actividad pública y en la actividad privada. Cuando a veces te dicen las consultoras, y vos sabés que le dan 3 nombres y después eligen a que el gerente general quiere. Y sí, es verdad, y es otra cosa totalmente distinta a la salud mental, que el gobierno nacional está trabajando muchísimo, y hay un programa que me parece muy bueno, por ejemplo, del INJU, que se llama Ni Silencio ni Tabú, para poner un tema de la salud mental, como es el suicidio, arriba de la mesa. Pero yendo a TV Ciudad, que tú decís, independientemente de lo que yo pienso, a los hechos me remito. En este periodo, yo llevo, este es mi segundo periodo como edil, he tenido muchísima interacción, como hoy lo estoy teniendo contigo, con los medios de prensa. En el periodo pasado, TV Ciudad, digamos que era mucho más neutral, entre comillas. Yo apuesto a los medios públicos y pienso en la BBC o pienso en la RAI. Creo que Canal 5 está mucho más balanceado
que TV Ciudad. Y no estoy hablando de este periodo, estoy también hablando del periodo anterior. TV Ciudad ha sido, y también acá tiene una cuestión muy importante que tuvo Nico, y es hacer los responsables políticos de TV Ciudad, que sí bajan línea, y los periodistas. Esto es como el juez. El juez no te tiene por qué cobrar penal, pero si te va cobrando un FAU, ahora que terminó la Copa América, te va cobrando un FAU, te lleva contra las cuerdas, te lleva contra el área, y después tenés un tiro libre y metes el gol. Con los directores de TV Ciudad y de los informativos ha pasado eso. A ver, recordemos que en este periodo renunciaron 3 directores de TV Ciudad. 1 de informativo. ¿Y por qué? Porque lo dijeron ellos mismos, le pedían que bajara línea. Lo vimos en una de las conferencias de Carolina Cose, que poco menos, en su momento, la que hoy es directora de TV Ciudad salió a cortar a un periodista. Entonces, si eso hubiese sido un problema del gobierno nacional, ya teníamos a APU y a todos haciendo poco menos que una movilización por eso. Y también varios comunicadores. Lo que pasa es que muchos de esos comunicadores esperan que pase un tiempo para decirlo. El otro día en un diario una comunicadora salió diciendo: yo cuando estaba ahí pasaron tal y cual cosa. Entonces, ese es el problema de TV Ciudad. La parte cultural, la parte, digamos, de entretenimiento, tampoco. Y después lo otro es mirar el rating. Ahora te dicen: no, pero el rating fue brutal. Sí, los partidos de la NBA y ahora lo de la Copa América y cuando transmite lo de la selección. Pero el resto del rating de TV Ciudad, y acá esto, como ¿se acuerdan? Como lo de Cinemateca y los circuitos comerciales. Yo no voy a criticar. Ahora, que el presupuesto para eso sean $5 millones, ahí volvemos al tema de las prioridades. Capaz que 2 días y medio de recaudación se pueden hacer muchísimas más cosas, ya sea en lo social o en lo edilicio, que gastando $5 millones en TV Ciudad. Nicolás Laza, edil del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Barrios Beboe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la invitación y estamos a las órdenes. Gracias a ambos por el debate, por mantener las formas y que el docente sea el que saque sus conclusiones. Muchas gracias. Presentó Salinas del Almirón. Otra mañana, no apto para fanáticos. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental.